Paris Jackson acaba de revelar una parte de su pasado que hasta ahora había permanecido prácticamente en secreto. La hija de Michael Jackson contó que estuvo comprometida antes de su relación con Justin Long, pero aquella primera historia ocurrió durante una etapa marcada por una fuerte adicción a las drogas. Y lo más sorprendente no fue solamente que existiera ese compromiso. Fue descubrir cómo consiguió el anillo. Según Paris, su antiguo prometido lo compró utilizando su propio dinero y sin que ella lo supiera. Años después, completamente sobria y con una perspectiva muy diferente sobre el amor, Paris también ha explicado por qué decidió cancelar su compromiso con Justin Long. Y sus palabras dejan una reflexión mucho más profunda que una simple ruptura. A veces, terminar una relación no significa dejar de querer a una persona. Significa entender que querer a alguien no siempre significa que esa persona sea la adecuada para compartir tu vida. Durante su conversación del 12 de agosto en el podcast Call Her Daddy, presentado por Alex Cooper, Paris Jackson decidió hablar abiertamente sobre dos compromisos que terminaron de manera muy diferente. Al referirse a Justin Long, Paris aclaró que no había sido su primera experiencia pensando en el matrimonio. Hubo una anterior. Una relación que ocurrió cuando ella y su entonces pareja estaban profundamente involucrados en el consumo de drogas. Paris reconoció que, desde una perspectiva externa, aquella relación podría parecer difícil de considerar como una historia de amor saludable. Sin embargo, quiso dejar algo claro: sus sentimientos de aquel momento fueron reales para ella. No intenta borrar esa parte de su vida ni fingir que nunca existió. Para Paris, el amor que sentía entonces era auténtico, incluso dentro de una etapa en la que su vida estaba completamente desordenada. Y precisamente ahí aparece uno de los detalles más impactantes de su confesión. Paris explicó que ella y aquel antiguo prometido estaban, según sus propias palabras, completamente atrapados en las drogas. Fue en ese contexto cuando apareció aquel primer anillo de compromiso. Pero el significado del anillo tenía una historia todavía más complicada. Paris aseguró que su antiguo prometido había comprado la joya utilizando dinero de ella, sin que ella tuviera conocimiento de cómo se había realizado la compra. Aún así, cuando recuerda aquella etapa, no reduce todo a la manipulación, las drogas o las malas decisiones. Recuerda también lo que sentía. Y esa contradicción resulta fundamental para entender su historia. Porque una persona puede reconocer que estaba viviendo una etapa destructiva y, al mismo tiempo, aceptar que las emociones que experimentaba eran verdaderas. Paris no está intentando romantizar su adicción. Está intentando explicar quién era ella en aquel momento. Y esa diferencia se vuelve todavía más importante cuando comparamos aquel primer compromiso con el segundo. La historia de Paris cambió radicalmente después. La cantante ha hablado públicamente sobre su adicción a la heroína y al alcohol y sobre el proceso que finalmente la llevó a dejar las drogas y el alcohol. En 2026 celebró 6 años de sobriedad. 6 años que representan mucho más que una cifra. Representan una etapa en la que Paris comenzó a experimentar su vida desde otro lugar, con mayor claridad, nuevas herramientas emocionales y una comprensión diferente de lo que quería. Durante su conversación con Alex Cooper explicó que para ella no era suficiente intentar controlar determinadas sustancias. Llegó a comprender que no podía consumir unas cosas y esperar que las demás permanecieran bajo control. Según explicó, si tomaba alcohol o consumía marihuana, existía el riesgo de regresar a la heroína. Por eso tomó una decisión mucho más radical: mantenerse completamente sobria. Y esa transformación también terminó afectando la manera en que entendía el amor. Años después de aquella primera experiencia, Paris conoció a Justin Long, productor, ingeniero y mezclador musical. La relación comenzó después de que ambos se conocieran profesionalmente. Con el tiempo, aquella conexión laboral se convirtió en una relación sentimental. Estuvieron juntos aproximadamente 3 años. En diciembre de 2024 llegó uno de los momentos más importantes de su relación: anunciaron su compromiso. Todo parecía indicar que Paris estaba preparada para dar un paso definitivo hacia el matrimonio. Incluso comenzaron los preparativos de una boda. Pero unos meses después, aquella historia terminó. Y esta vez Paris no estaba viviendo la misma persona que había sido durante su primer compromiso. Ya no estaba atravesando aquella etapa de consumo activo. Estaba sobria. Había tenido tiempo para conocerse mejor y, sobre todo, para descubrir cuáles eran sus límites.
En julio de 2025, Paris confirmó públicamente que la relación había terminado. La noticia llegó después de que aparecieran fotografías en las que se la veía llorando. Ante las especulaciones sobre esas imágenes, Paris respondió directamente que eran lágrimas de ruptura. Pero ahora, más de un año después, ha ofrecido una explicación mucho más profunda. No habló de una única pelea. No presentó la separación como consecuencia de un momento explosivo. En cambio, describió la ruptura como una decisión que necesitaba tomar para poder ser feliz. Y tomarla no fue sencillo. Paris reconoció que durante un tiempo se preguntó si quizá debía esperar un poco más. Si tal vez las cosas podían mejorar. Si simplemente tenía que aguantar. Ese pensamiento puede resultar familiar para muchas personas que permanecen en relaciones complicadas, la esperanza de que, con suficiente tiempo, paciencia o esfuerzo, algo termine cambiando. Pero Paris llegó a un punto en el que necesitaba estar completamente segura de su decisión. Y cuando finalmente lo estuvo, decidió marcharse. Quizá una de las frases más importantes de toda la conversación fue también una de las más sencillas. Paris explicó que había aprendido algo fundamental, que una persona puede ser buena y aún así, no ser la persona adecuada para ti. La diferencia parece pequeña, pero cambia completamente la forma de entender una relación. Porque reconocer las cualidades de alguien no obliga a permanecer a su lado. Puedes querer a una persona. Puedes respetarla. Puedes reconocer que tiene un buen corazón. Y aún así comprender que la relación no satisface aquello que necesitas emocionalmente. Paris contó que durante ese proceso recibió apoyo de personas cercanas, además de profesionales como una terapeuta, una psicóloga clínica y un coach. Ese acompañamiento le permitió analizar la relación desde una perspectiva diferente. No solamente preguntarse si la otra persona era buena, sino preguntarse si la relación era buena para ella. Otra de las conclusiones a las que llegó Paris tiene que ver con sus propios límites. Durante mucho tiempo, parece haber entendido el amor como algo que requería aguantar, ceder y esperar. Pero después de la ruptura descubrió que sus límites podían seguir siendo límites. Sus necesidades no tenían que desaparecer para mantener una relación. Sus expectativas no tenían que reducirse constantemente. Y sus aspectos no negociables podían seguir siendo exactamente eso, no negociables. Paris incluso explicó que conocer matrimonios saludables a través de hombres de su entorno le ayudó a cambiar su perspectiva. Descubrió que la lealtad, el compromiso y una relación sana no tenían por qué ser cosas extraordinarias. Podían ser expectativas legítimas. Y esa revelación cambió el nivel que estaba dispuesta a aceptar. Paris reconoció que ahora puede permitirse ser más exigente. No desde la perfección. No buscando a alguien imposible. Sino entendiendo que después de todo lo que ha vivido, ya no necesita conformarse con menos de lo que realmente necesita. Su frase resume perfectamente esta nueva etapa: el listón puede subir. Y quizá esa sea la verdadera consecuencia de su ruptura con Justin Long. No solamente perdió una relación que parecía encaminada hacia el matrimonio. También descubrió una versión de sí misma que está mucho más preparada para decidir qué quiere y qué no está dispuesta a aceptar. La comparación entre sus dos compromisos resulta especialmente poderosa. El primero ocurrió durante una etapa de adicción, cuando su vida estaba dominada por circunstancias que dificultaban distinguir entre deseo, dependencia y realidad. El segundo ocurrió después de años de sobriedad, cuando Paris tenía herramientas diferentes para analizar sus emociones y sus relaciones. Y aún así, ambos terminaron. La diferencia está en el motivo y en la conciencia detrás de cada decisión. La primera historia pertenece a una Paris que estaba intentando sobrevivir. La segunda pertenece a una Paris que estaba intentando ser feliz. Y esa diferencia explica por qué su reciente confesión no trata únicamente sobre dos compromisos cancelados. Trata sobre evolución. Paris Jackson ha pasado por una transformación que va mucho más allá de su vida sentimental. Ha tenido que reconstruir su relación consigo misma, enfrentarse a su adicción y aprender a vivir en sobriedad. Ahora también está aprendiendo a construir relaciones desde un lugar diferente. Su historia demuestra que sanar no significa olvidar el pasado. Significa poder mirar atrás sin permitir que ese pasado decida tu futuro. Aquel primer anillo, comprado con su dinero sin que ella lo supiera, pertenece a una etapa que Paris reconoce como dolorosa y complicada. El anillo de Justin Long pertenece a otra historia.
Una historia en la que ya existía sobriedad, reflexión, apoyo y una mayor conciencia personal. Y precisamente por eso, cancelar aquel compromiso pudo ser una de las decisiones más difíciles, pero también más honestas de su vida adulta. Hoy Paris Jackson no parece estar contando estas historias para provocar lástima. Las cuenta porque forman parte de quién es. Una mujer que conoció la adicción, consiguió mantenerse sobria durante 6 años y tuvo que aprender que sobrevivir y vivir son cosas diferentes. También descubrió que amar a alguien no siempre significa quedarse. Que una persona puede ser buena y no ser tu persona. Que los límites no son obstáculos para el amor. Y que después de años de conformarse con demasiado poco, también está permitido levantar el listón. Quizá la parte más poderosa de su historia no sea que Paris Jackson canceló 2 compromisos. Quizá sea que, después de todo lo que ha vivido, finalmente está aprendiendo a no abandonarse a sí misma para mantener a alguien más en su vida. Y esa podría ser, precisamente, la relación más importante que ha decidido proteger. Paris Jackson